viernes y por supuesto a esta hora no podemos faltar con usted allá en su casa, en el comedor, en la sala, en la habitación o en donde se encuentre. Agradecemos hoy a todas las personas que cuando nos hablan en la calle o en cualquier lugar nos dicen que también son a la medida. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes del programa y poder participar con nosotros en los análisis. Recibimos también retroalimentación, puntos de vista sobre el análisis que hacemos en este programa y eso lo agradecemos también, sobre todo por el respeto con el que ustedes lo hacen. Vamos a iniciar con un tema, Julio, porque mañana estamos por cumplir un año desde que se reporta el primer caso de COVID-19 en el país. ¿Iniciamos? Veámoslo. Claro que sí. Así es, y es que usted recordará que mañana se va a cumplir ese primer aniversario, si le podemos llamar de esa forma, solo para recordarlo, cuando se nos informaba oficialmente por parte de las autoridades del Ejecutivo que ya se había registrado el primer caso de COVID-19 detectado aquí en Guatemala, proveniente, como lo dijimos desde el principio, de un vuelo, porque el COVID, esta pandemia, viajó en avión y venía precisamente de España. A partir de allí empezó una época de miedo, de terror, te diría yo, de encierro y de desesperación, porque esto golpeó psicológicamente, golpeó económicamente y golpeó al final de cuentas a toda la sociedad guatemalteca y al mundo. De alguna manera que hoy es importante que podamos traer este tema a colación. Usted, dígame, ¿cómo le fue el año que está apenas cumpliéndose desde marzo del 2020? ¿Fue bueno, fue malo, fue terrible? ¿Cuántos seres humanos, Andy, podemos decir hemos atravesado por una pandemia? Bueno, ahí lo dejo. Exactamente. ¿Cuántos seres queridos también despedimos por esta enfermedad, Julio? ¿Cuántos tuvieron que enfrentar situaciones complicadas de salud al contagiarse también del virus? Realmente es momento de hacer un análisis en el cual podemos evaluar tanto las medidas que nuestras autoridades han tomado, pero también a nivel personal, qué tanta responsabilidad he tenido yo para poder prevenir el contagio del COVID-19. Exactamente hoy, hace un año, estábamos viviendo los últimos momentos de la anterior normalidad. Terrible. Es decir, sin mascarilla. Cambió. El mundo cambió. Exactamente, Julio. Entonces, también un poco de incertidumbre, te diría, porque sabíamos que en cualquier momento el primer caso se podía registrar. Fue el 13 de marzo entonces, durante un acto donde se conmemoraba el Día de la No Violencia contra la Niñez, donde el presidente da a conocer el anuncio, da a conocer este caso el primer caso reportado del COVID-19, Julio, y a partir de ese momento creo que todos, bueno, nos empezamos a llenar de incertidumbre de lo que iba a pasar y los centros comerciales, los supermercados se llenaron, la venta de papel higiénico fue grande también. Hombre, esa es una de las curiosidades, ¿no?, del COVID-19. Al principio ese desconocimiento hizo que la gente literalmente abarrotara los centros comerciales y se llevara todo lo comestible, pero algo que se agotó fue eso, el papel higiénico. Y uno se preguntaba qué correlación puede tener esto con el COVID, pero bueno, ahí está. No había claridad. No había claridad. Vamos con datos. Por supuesto. Vamos entonces con estos primeros datos que usted tiene ahí en pantalla. A un año de reportarse el primer caso en Guatemala de COVID-19, se ha registrado un acumulado, escuche usted, de 181.974 casos de esta enfermedad. De ellos se estima que 8.300 casos están activos al día de hoy. Más de 8.003 casos y más de 167.000 personas han logrado recuperarse. Sin embargo, Sandy, se han registrado 6.546 fallecidos por esta enfermedad, por una letalidad del 3.6%. Ojo con esto, es que, a ver, a un año pareciera, ¿no?, cuando hablamos esto, de que no parecen tantos, 6.000 fallecidos por una pandemia en Guatemala, un país de alrededor de unos 18 millones de personas, digámoslo, según el INE, porque ya también esos datos yo no estoy muy seguro que así sean. Pero ojo, fíjate algo, cuando se hacía esta investigación se reportaba que, por ejemplo, en países donde digamos que esto surgió, en Asia y en África, el índice de mortalidad es menor, nunca superó ese 2% y aquí estamos hablando de un 3.6%. ¿Qué te parece? Son parte de los análisis que tenemos, los factores y puntos de vista que tenemos que ir desarrollando, pero sin duda alguna, Julio, otro factor que marcó o ha marcado esta pandemia es la situación económica, como muchos comerciantes también pues se vieron afectados. Es increíble, Julio, y creo que a todos nos ha pasado, a una gran parte también, que de repente queremos ir a un lugar y cuando llegamos está cerrado.
La vida cambió. Qué duro es pasar eso, imagínate. Tú Muchos negocios desaparecieron. Exactamente, muchos negocios cerraron, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchos todavía están buscando esa oportunidad de trabajo, Julio, porque ha pasado un año y todavía no logran recuperarse, así es que sin duda hay mucho que aprender, como también surgieron nuevos comercios, surgieron nuevos emprendimientos, algunos que tuvieron que ir migrando también a otro tipo de venta de productos, a nuevas modalidades. Por ejemplo, el servicio a domicilio marcó un montón Una también. diferencia total. Fíjate que aprendimos muchas cosas en esta pandemia. Aprendimos, por ejemplo, que el Estado como tal puede llegar a funcionar con una menor burocracia, porque recuérdate que también en un determinado momento el Estado seguía funcionando a pesar de que no todos llegaban o algunas instituciones inclusive cerradas. Aprendimos que hasta para el tema educativo, para poder enseñarle a los alumnos, habían otras herramientas que al día de hoy las seguimos utilizando. Por supuesto, ya a criterio personal, prefiero y te digo la clase presencial en la cual tú puedes tener allá a la vista a tus alumnos y decir, está entendiendo, no está entendiendo y tener el control de una clase. Sin embargo, aprendimos que el teletrabajo también de alguna manera puede reportar ciertas situaciones ventajosas. Y aprendimos algo que lo hablabas, fíjate, cuando comentabas algo con nuestro camarógrafo del día de hoy, Wagner Paniagua, el hecho de que decías, cuando pase la pandemia, después de un año de estar utilizando tanto alcohol, porque nunca hemos consumido tanto alcohol como en este último año, seguramente va a quedar esa situación ya como un hábito. Exactamente. Totalmente, Julio, vemos entonces cómo estos hábitos se fueron creando, cómo vamos comprendiendo también que el utilizar mascarilla sí ayuda a evitar la propagación de no solamente de este virus, sino te diría, todo, pasa en otros países, en Asia, por ejemplo, cuando una persona tiene gripe, bueno, usa mascarilla también para poder evitar que las otras personas se contagien. Son situaciones que después nos van quedando, pero sobre todo también, Julio, regresando al impacto de las muertes. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas familias de verdad no se logran recuperar de esa situación? Porque es difícil recuperar una muerte. Incluso nosotros, Julio, perdimos a un gran compañero, Carlos Azurdia. Un decano de la información, Carlos Azurdia. También se nos fue. Una situación muy difícil que creo que a todos nos ha golpeado. Llegó el momento en el que todos conocemos a alguien cercano que perdió la vida, alguien cercano que estuvo a punto de morir porque tuvo complicaciones y que por supuesto también ya hay varios contagiados en nuestro círculo, ¿no? Entonces, si hacemos ese recuento de cómo nos fue, yo diría que no nos fue aparentemente tan bien como pensamos. Repito, cifra, 6,000 y pico de muertes aquí en Guatemala. Japón, con 120 millones de personas, únicamente 8,000 muertes. Entonces veamos que algo no tampoco estuvo tan bien. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿O en qué, de alguna manera, no pudimos prever esto? Ya que, aunque Latinoamérica, es cierto, fue la parte tal vez de las más afectadas después de Europa, también es cierto que aquí la pandemia llegó un poco después. Exacto, totalmente. Pudimos prever algo. ¿Vamos con más datos? Vamos. Vamos, por favor, a ver los siguientes datos ahí en pantalla para que analicemos todos juntos lo siguiente. La pandemia del COVID-19 vino a desnudar también la situación real de un sistema de salud guatemalteco y evidenció cómo en muchos países que tampoco aquí en Guatemala estamos preparados para una pandemia y prácticamente nadie puede decir que lo está. Uno de los datos más curiosos que nos deja el COVID-19 es que las cifras de muertes en Guatemala son más altas que las cifras reportadas en las estadísticas de Asia y de África misma. Esto es muy curioso. Actualmente se está evidenciando una lentitud por parte del sistema de salud, pero para la vacunación de manera más inmediata a las personas, en primera instancia que están en esa primera línea de combate al COVID-19 y se están acumulando las vacunas y vemos que algo no está avanzando. A un año del surgimiento de la pandemia, Sandy, se empieza a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, tú lo decías, las secuelas en salud, economía y turismo, por ejemplo, son muy grandes y la recuperación económica, la recuperación emocional y la recuperación total de toda una nación, de toda una economía, de todo un país como Guatemala, no va a ser rápida. Totalmente no, Julio. Tenemos mucho por hacer todavía. Muchísimo. Debemos comprender, también no relajarnos, porque también eso ha pasado, ¿no? Vemos entonces una recuperación en cuanto a que disminuyó la cantidad de contagios y rápido nos descuidamos un poco y vuelve a incrementar. ¿Cuántas olas no hemos pasado ya? Que se han ido prolongando también porque se esperaba los pronósticos que hacían que durara mes y medio, 2 meses y tardaba hasta 4. Es que aquí la primera ola fue eterna, fueron casi 9 meses. Imagínate. Sí, y la segunda pues también se volvió bastante eterna.
terrible. Ahora tenemos que hablar de otra cosa, porque en algún determinado momento, ahora ya no sabemos cuándo, no necesariamente dentro de 100 o 120 años que ha sido la peridiosidad en el mundo, vendrá otra pandemia. Puede desatarse en cualquier momento. Solo el COVID-19 nos enseñó que inclusive hubo ya mutaciones y cambios importantes, bastante radicales, que pasaron en Sudáfrica, que pasaron allá en el Reino Unido, y que puede decirnos que en cualquier momento cualquier otra situación de estas puede convertirse en pandemia. Lo bueno, el hecho de que se hayan podido realizar unas investigaciones científicas de tan alto nivel que en tan poco tiempo se tuvo la vacuna. Totalmente. El desarrollo de la vacuna, el tema pues tecnológico, científico, que también marcó entonces esta pandemia, Julio, porque también la forma tan rápida en la que, imagínate, nosotros aquí estamos cumpliendo, pues vamos a cumplir un año desde que se registra el primer caso. Inició a finales del 2019. Es correcto. El virus donde pues todavía no pensábamos que fuera a ser una pandemia, no mirábamos la magnitud de la situación también, pero imagínate. Y luego meses después ya se tenía una vacuna. Es correcto. No una, sino varias que estaban en proceso de pasar por una prueba final y de poder iniciar con esa producción. Ya hay varias opciones también. Sí. Ahora el reto es lograr entonces inmunizar a la población. A toda la población. Una pregunta, ¿te recuerdas, Sandy, que hablaba hace un momento de que aquí 6.400 muertes y en Japón más o menos 8.000? Pero, a ver, una cuestión, nosotros estuvimos encerrados por mucho tiempo, digamos, algunas semanas, algunos meses que no salíamos o fines de semana. Eso pasó aquí en Guatemala, ¿es correcto? Así es. ¿Sabe usted algo? En Japón, donde al final de cuentas con 120 millones de personas solo hubo 8.000 y pico de muertos, ellos nunca cerraron, siguieron con las actividades normales. Pero tienen otros hábitos, Julio, al final, como te digo, el acostumbrarse al utilizar la mascarilla puede ser uno de ellos también. Al igual que en los sismos, ¿no? Tienen otros hábitos que les permiten sobrevivir de mejor manera. Temas de prevención que al final creo que les ayudó, pero que el virus vino y comprobó que no hay ningún país que esté preparado para enfrentar una situación como esta. Prueba de ello, Estados Unidos. Exactamente. Bueno, Estados Unidos, que se le salió también de control la situación porque se convirtió en el país del epicentro del final de los contagios, Julio, el ejemplo de lo que no hay que hacer. La cantidad de contagios que ha tenido y que sigue teniendo, porque te puedo decir exactamente que todavía se da. A nosotros nos queda entonces trabajar mucho en la prevención. Así es. Porque se ha recalcado de todas las maneras posibles también lo que tenemos que hacer para evitar contagios. Y yo no sé, pero hay lugares en nuestro país, hay algunos municipios en los que te digo, las medidas son mínimas, Julio. El uso de mascarilla es muy poca la gente que ves así. Te puedo decir algo. He estado visitando muchos departamentos del país y hace alrededor de 3 semanas atrás me tocó estar en algunos municipios de Escuintla específicamente. ¿Sabes qué es lo que pude ver? No los voy a mencionar, pero lo que pude ver es lo siguiente, que la mayoría de las personas ya no usan mascarilla, al menos allí. Ojo con eso. Totalmente. Yo coincido contigo. De hecho, también tuve la oportunidad de visitar un municipio y no estoy exagerando. Con esta mano puedo contar las personas que vi con mascarilla. Con mascarilla, ahí estamos. Increíble. Tenemos que reforzar las medidas porque todavía el virus está. Todavía no hemos logrado la inmunización total. Y mientras eso llegue, todos nos tenemos que cuidar porque en cualquier momento nos puede pasar. Yo no sé por qué en algunos lugares no creen que está pasando esta situación o no sé cuál es la realidad en la que están viviendo ellos. Me gustaría vivir una realidad así tranquila, imagínate, donde no creen que lo que está pasando y la dimensión, hasta que no llega a un círculo cercano, a un familiar, creo que al final no hacemos conciencia, Julio. Tienes toda la razón. Si te parece, porque hay otros temas, demos por terminado pero usted seguramente va a querer escuchar más de ese análisis, no solo nacional, sino que también en el mundo, de lo que ha pasado prácticamente en este tiempo, en este último año. Bueno, entonces yo le recomiendo algo desde este primer bloque. Aparte que no cambie, vea este fin de semana Apuntes del Mundo. Este va a ser seguramente uno de los temas que ahí Andrés Estrada va a analizar. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie porque nosotros somos A la Medida.